Tornem a parlar sobre salut mental a la Brúixola un dia més. En aquest cas, volem tornar a abordar el concepte de la rumiació. Sí, perquè els pensaments rumiatius, com ja vam parlar la setmana passada, poden suposar un problema si no som capaços de dominar-los. Per això, avui volem parlar de què podem fer per intentar no entrar en aquest bucle de pensaments. Doncs per parlar sobre aquesta qüestió saludem com cada setmana al David Cueto, psicòleg al despatx Dr. Guilera, Psicoset Nasplugas i Acepteco a León. David, què tal? Bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. A veure, quines són les principals directrius a seguir si volem evitar els pensaments rumiatius? Perquè hi ha diferents tipus, ¿no?, de pensaments provocats per també motius que són diferents. Exacto, es decir, son omnipresentes y por eso yo creo que viene bien ampliar pensamientos rumiativos porque están presentes, existen tanto en casos subclínicos de personas que van a consulta que en un diagnóstico clínico hasta personas que tienen diagnósticos clínicos, como hemos hablado del TOC o depresiones, tema de la soledad. Entonces, al final, como hemos hablado, son pensamientos omnipresentes, evolutivos, es decir, queramos o no, eso va a estar ahí. Yo siempre explico de alguna manera que son una especie de recordatorio de la impredecibilidad o el caos de la vida, es decir, vivimos en un mundo impredecible, en un mundo incontrolable. Realmente solo podemos controlar normalmente lo que hacemos, un poco lo que pensamos, pero directamente lo que pensamos, como hemos dicho, está lleno de pensamientos automáticos. Entonces se habla que en el cerebro hay una especie de lo que se llama grado de ambigüedad óptimo, donde al final el cerebro del individuo lo que quiere es predecibilidad, quiere rutina, pero también necesita grados de desconocimiento que permitan, por ejemplo, explorar, ¿no? Eso cualquiera que tenga un niño pequeño lo verá muy rápido, que el cerebro infantil está hecho como para explorar y repetir mil conductas. Entonces, pensamientos rumiativos es algo que tenemos, que se puede entrenar, que le iremos dando pautas y técnicas, pero como digo, asumamos que la vida es impredecible, que la vida es generalmente caótica y normalmente vienen asociados, ¿no?, por ejemplo, con el tema del trauma. Y evidentemente sí que hay un elemento subjetivo del trauma, pero hay que reconocer también que no es lo mismo a lo mejor alguien que tenga un susto, que casi le atropelle, no sé, una moto o un coche, o que alguien a lo mejor pues reciba desde su domicilio un bombardeo con misiles de drones. Entonces hay un amplio espectro, pero sí que se pueden entrenar, pero como digo, es automático, es irreversible, es natural y tenemos que aprender a convivir con ellos en este caos, por así decirlo. Per tant, diguem-ne que no són evitables, eh? Els podem, entre cometes, controlar, però no podem evitar tenir-los. Exacto. Lo único es, en casos graves, existen medicaciones que te pueden, frenar. Es decir, pero claro, estas medicaciones se dan en casos clínicos, como digo, gente con pensamientos suicidas o autolíticos muy graves, gente que tiene, como digo, trastornos obsesivos compulsivos muy graves, que se une con el tema, por ejemplo, el Tourette, ¿no? Este síntoma que la creencia general es como decir palabrotas y demás, pero que en general también es problemas de inhibición neuronal. Entonces, al final, tenemos que aprender con ellos, se puede medicar y, claro, la gente, los humanos, ¿qué hacemos? Nos automedicamos, ¿no? El alcohol, muchas sustancias son analgésicas y como que alivian o frenan a veces los sentimientos de querer pensamientos que no podemos controlar y que nos hacen sufrir y nos hacen daño. Com comentaves, molts d'aquests pensaments rumiatius venen del trauma. Sí. Hem d'evitar, per tant, aquest tipus de trauma que ens hi recordi. Què hem de fer en aquests casos? El trauma, esto está bastante estudiado. Esta especie de discusión de por qué dos personas viven un mismo evento y las dos tienen como trayectorias diferentes. Al final, el trauma, por ejemplo, en el tema de la rumiación, tiene un componente muy fisiológico. Hay una terapia muy estructurada, que es el MDR, que imita los movimientos oculares con tapping y tema de la percepción sensorial, ¿no?, que es un protocolo bien actualizado, bien hecho. Entonces, por ejemplo, el tema de los pensamientos del trauma, la reexperiencia, la revivencia, va muy asociado a ruidos fuertes, sensaciones a lo mejor como de físicas, de pues hace mucho calor, revivo la experiencia traumática que tenía, pues, es decir, porque el cuerpo se pone más en activación. Entonces, los pensamientos rumiativos con el trauma, digamos que por sí mismo lo cognitivo a veces no es suficiente. Hay que tener en cuenta lo físico, es decir, lo fisiológico. Entonces, normalmente esas intervenciones va, pues por ejemplo, temas de relajación, respiración, neurofeedback, ¿no? Aprender a controlar, intentar que las pulsaciones no suban a determinados niveles. Entonces, el trauma probablemente sea uno de los diagnósticos más complejos de tratar y más diferentes por cada individuo. Y la rumiación, como digo, es donde menos funciona a veces los truquitos cognitivos o mentales. Porque digamos que el trauma, las personas que tienen traumas, muchas personas te lo pueden explicar con traumas, vivencias muy graves, te lo ponen en un lugar del cuerpo. Yo es que lo siento en mi estómago, lo siento. Entonces, como digo, el protocolo este de MDR
o diferentes tipos de intervenciones, la rumiación con el trauma, insisto, va muy asociado a lo físico, entonces tiene que ser abordada de esa manera como más global o multidisciplinar i no tanto, además, con truquitos o pautes que puede ser com en otros casos que podemos ir hablando. En casos de que, per exemple, hàgim de fer front a un repte difícil, Exacto, sí, que sí. és complicat, quines pautes podem seguir en aquells casos? Aquí la idea, bueno, hay diferentes maneras, ¿no? Estrategias de productividad que se pueden, pomodoros, hacer bloques. Ejemplo, ¿no? Lo que hablamos de la rumiación, de que dicen que aparece cuando hay una discrepancia muy grande entre el objetivo esperado y el sentimiento actual. Imaginemos que tenemos un proyecto muy importante, un doctorado, una reforma, hacer un trabajo de equipo que requiere de meses, un equipo de investigación. Entonces, al final estamos muy lejos de ese objetivo, entonces el truco, la pauta más repetida, más fácil es ponerte una canción o ponerte un cronómetro, a lo mejor con una canción te animas más y, bueno, voy a activarme hasta que esa canción acabe. Entonces, aquí lo que se busca es un poco la ley física de Newton de la inercia, es decir, si pensamos en cómo terminaremos el producto, la mente divagará, rumiará. Entonces, para venir de aquí y a la hora, la pauta que se suele hacer es o subdividir en clústeres, ¿no? Como se suele hacer en plan una tarea muy grande, subdividirlo en elementos más chiquititos para hacer check, check, check. Pues, ejemplo, ¿no? Estudiantes que tengo todo el tema 4, pues en vez del tema 4, subdividirlo por páginas, ¿no? Ya hablamos de, por ejemplo, de la universidad o de grados medios o superiores, que es más volumen bachillerato, más volumen de trabajo. Pero aquí lo que se diría en una pauta de una tarea que estamos bloqueados y rumiamos y nos dispersamos, es aprovechar la inercia, es subdividir en bloques y el aquí y el ahora. Y si no, también hay trucos como la memoria visoespacial, que hay prácticas. Había un dramaturgo estadounidense que lo que hacía es que escribía diferentes obras de teatro en diferentes espacios de la casa. Entonces, hay algo así como la memoria tiene un componente muy especial. Hay personas que dicen, bueno, esta habitación es para tal tarea, esta habitación para tal tarea, ¿no? Van como, bueno, variando. Y esto es como digo, cada persona es un mundo. Hay personas que ponerse una canción y empezar una tarea les va a poner más nerviosa y otra persona va a entrar en flow y sin darse cuenta va a decir, mira, ya llevo 20-25 minutos y he hecho un poquito más. Entonces, como digo, al final es aprovechar la inercia y no obsesionarse con la estructuración y los horarios. Al final es más intentar fluir, es decir, más a la inversa, más que fluya que la estructuración final de la tarea. Ser conscients del repte que tenim davant, si és un repte molt gran, per exemple, Sí. Com deies, ostres, que tinc un doctorat per davant Sí. i és molta feina, no matxacar-nos a nosaltres mateixos, és a dir, ser conscient de, vale, aquest és un repte molt gran per mi, Sí. per tant em costarà. Això també... Sí, es lo que hablamos, exacto, llama con el tema de la autocompasión, que es otra variable, con la soledad, es decir, con variables de constructos psicológicos. Ahora hablaremos de la soledad, pero también la autocompasión, exacto. No caer, es decir, digamos que el límite entre la autoindulgencia y el autodesprecio es muy fino, ¿no? Claro, hay personas que dicen, bueno, ya he hecho suficiente o ya he podido terminar. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando tenemos un reto muy complicado, el entorno social. Es decir, gente que nos recuerde al final lo que estamos avanzando, ¿no? Tener retroalimentación externa. Porque si no, a veces cae una persona que, como has explicado, ¿no? Tenemos un reto muy difícil, nos bloqueamos, nos atascamos, entonces caeremos normalmente en el nos autodamos caña, nos autodespreciamos a nosotros mismos. Tener estrategias de escapismo, de actividades que nos gusten y sobre todo redes sociales de apoyo, mentores o gente que nos recuerde que es normal autocriticarse, pero conozco muchos casos con personas con retos difíciles o oposiciones de estas que son oposiciones de años, que tienen muchos años por delante y que tienen que fallar varias veces. Si no, es fácil caer en la depresión, ¿eh? Ha habido casos en este sentido. Entonces, recordarse que es un camino largo y buscar apoyos externos que nos ayuden a no caer porque este mecanismo es natural, el autodesprecio. Y como digo, depende de la personalidad de cada uno. Hay gente que es más indulgente, gente más o menos, y dependiendo de la estructura de personalidad habrá que tomar un camino u otro. Hi ha casos també de gent que gaudeix dels reptes difícils, extremadament difícils, sí. Quan normalment això el que crea són aquests pensaments incòmodes o aquesta inseguretat. Esto me recuerda, si es verdad, hubo un estudio de la fuerza de voluntad que hablaba antes del agotamiento del ego, que en psicología hay una teoría que decía que la fuerza de voluntad era como una barrita de energía que se agotaba. La evidencia científica lo que habla ahora es como que la fuerza de voluntad es la que tú creas que... Es decir, la fuerza de voluntad que tú tienes ante una tarea es lo que tú creas que es la fuerza de voluntad. Hay gente que la fuerza de voluntad es como una barrita de energía que no se apaga y no podemos seguir. Y hay gente que cree, y esto es científico, que la fuerza de voluntad se retroalimenta.
Es decir, cuanto más hago y más creo que hago, más ganas tendré de hacer. Evidentemente hay un tema calórico de que una tarea genera una carga metabólica y si nos quedamos sin calorías o sin energía o glucosa en el cuerpo nos apagamos. Pero que al final es eso, que uno se pueda autoentrenar en no rumiar y no caer en bucle, porque como digo, lo de la fuerza de voluntad, que era un mantra en psicología de, bueno, es esto, el agotamiento del ego, se te cansa la energía, será más probable que caigas en comida basura rápida porque tienes menos fuerza de voluntad, y no está tan claro. Es como digo, podemos autoentrenarnos en autocreernos de que la fuerza de voluntad se retroalimenta i seguir adelante en tareas que pensamos a primeras que nos vamos a bloquear o que son como muy difíciles. Hi ha casos d'èxit de persones que treballen amb aquesta concepció. Exacto, por eso siempre en equipos con, imaginemos, rendimiento, atletas de alto rendimiento, gente que trabaja mucha presión, equipos de investigación, el tema de gente o equipos que gestionen el nivel psicológico de estas personas es muy importante, y esto cada vez la verdad que se está llevando más a cabo y se tiene más en cuenta los factores psicológicos del rendimiento ante la tarea, no solamente la pura productividad o técnicas de pautas de trabajo dependiendo de cada campo, sino la metacognición, entrenamiento, ¿no? Pues sobre qué pensamos a la tarea, qué pensamos sobre nuestro rendimiento y toda esta clase de pautes que se pueden dar. I la gratificació, no en aquest sentit? És a dir, quan tu et sents autogratificat, ja sigui per tu mateix o pel que diguin els altres, o vegis tu que has fet gracias a la teva feina. En un mundo ideal, en un mundo de la piruleta, todos haríamos una tarea que todos tenemos un trabajo vocacional, donde nos gustaría, nos sentimos... Al final esto no es realidad, entonces hay que encontrar un poco lo intrínseco. Por ejemplo, si tenemos una actividad laboral o un trabajo, una actividad de equipo que no nos gusta demasiado, pues pensemos en las personas, ¿no? Es decir, pues mira, siempre buscar algo de dentro. Pues trabajamos todos por una nómina, en principio, ¿no? Los niños van a la escuela porque las buenas notas. Al final es buscar algo de dentro que te tire más allá de lo extrínseco, porque al final estos casos solo buscar lo externo suele acabar como agotándonos y podemos rumiar más a menudo. I per aquells pensaments rumiatius que apareixen per la soledat, que és un altre tipus, què hi podem fer? Claro, aquí vuelvo a insistir, y esto es empírico, que no, al parecer nunca en la historia hemos pasado los humanos tanto tiempo a solas, sin individuos físicamente a nuestro alrededor. Ahora podemos hablar de redes sociales, hiperconexión, que es realidad, pero hablo del contacto físico. Entonces, primero asumamos que los problemas de la soledad no es culpa del individuo, es decir, las instituciones también, como hemos hablado alguna vez, redes sociales de apoyo, casales de barri, es decir, esto no solamente es la persona la que tiene responsabilidad de sentirse sola o no. Claro, el tema de la soledad se divide a veces como en emocional y social, ¿no? De personas que sienten que socialmente están torpes, ¿no? Es decir, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Aquí es diferente cada individuo, cada personalidad es diferente, pero al final la rumiación de la soledad, lo que se trata es buscar actividades comunes, ¿no? Actividades que nos guste hacer individuos hacia afuera, ¿no? Es decir, apuntarnos a gimnasio, pero siempre con elemento del grupo. Si vivimos en una zona rural aislada, por ejemplo, se ha hablado que las redes sociales o el internet ayuda mucho a estas personas. Entonces, al final, la soledad no deja de ser un problema de nuestra época, ¿no? Hemos crecido en familias muchas veces nucleares o incluso monoparentales, en donde las personas hay mucha movilidad geográfica. También pensemos que la gente ahora cambia mucho de lugar y de espacio geográfico. Entonces, al final se trata de buscar elementos comunes que nos conecten con la sociedad a través de actividades. Al principio es la mejor manera de conocer gente y luego hacer un trabajo también de introspección. A lo mejor nos sentimos solos, estamos solos porque somos demasiado quisquillosos o demasiado es decir, no damos el beneficio de la duda a personas, ¿no? Porque ahora mismo se habla de eso, ¿no? De que como tenemos un algoritmo personalizado del contenido que vemos, parece ser que hay menos tolerancia de las relaciones sociales, porque ahora al final la persona que tenemos delante es un humano, es decir, es impredecible. Entonces, sí que hay cierto perfil de personas que hay demasiada inflexibilidad cognitiva, que buscan una manera de socializar como demasiado cerrada. Entonces, buscar actividades comunes y dejar fluir y asumir que esto es un trabajo de años, ¿eh? Es decir, que el tema de la soledad es complicado y que al final si uno trabaja de 9 a 9 fuera de casa, a veces las relaciones sociales son difíciles, pero como digo, es buscar elementos comunes y en cualquier hueco buscar actividades que nos satisfagan un poco que nos gusten y nos diviertan. Clar, de fet, comentes, fer connexions és important, però no tothom n'és capaç, ja no només per les exigències, sinó que hi ha gent que li costa moltíssim. Aquí hay un elemento que hemos comentado alguna vez de abuso de pantallas en gente más joven,
pura ineptitud o torpeza social. No es todos los casos la gente que está sola, se siente sola, es que no tiene una conversación, pero hay ocasiones o elementos donde parece evidente que la persona, bueno, no sabe a lo mejor una conversación, ¿no? Lo que se llama, por ejemplo, en el ser humano la reciprocidad. El humano lo que busca es una conversación, bueno, como una especie de ping-pong, ¿no? Donde una persona pregunte, responda. Entonces, si uno queda con alguien que acaba de conocer y hace preguntas y muestra interés en temas y no recibe o percibe que la otra persona no muestra el mismo interés, será probable que, como no compute esa reciprocidad, no quiera volver a quedarse esa persona porque, bueno, es un demasiado soliloquio. Entonces, de esto hay como artículos de que ahora parece que la gente queda como para quejarse y soltar, ¿no? Y como digo, el tema de las redes sociales y tener un algoritmo personalizado con el contenido que nos gusta, la impresión que yo tengo, y esto lo he leído en más sitios, es que a veces podemos estar un poco como absortos en nosotros mismos, ¿no? Es decir, como que demasiada pantalla, demasiado en casa, demasiado tiempo consumiendo cosas nuestras, se nos olvida que al final hay un mundo fuera con gente que puede parecer caótico e impredecible, pero que al final es más divertido y que el humano es lo que busca, el contacto social y físico al final. Doncs ens quedem amb aquestes recomanacions al voltant d'evitar al màxim possible la rumiació i especialment per a aquelles persones doncs, que també se senten soles. Exacte. David Cueto, com cada setmana vinent més al voltant de la psicologia. En aquest cas tanquem aquests 2 episodis que hem fet durant aquestes 2 setmanes al voltant dels pensaments rumiatius. Que vagi molt bé i molt bona setmana. Muchísimas gracias, buena semana.